La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este día que nos devuelve al calor al cual vamos a tener que volver cada vez con mayor profundidad en los próximos días según meteorología. Hoy es el último día más o menos agradable, así que prepárense. Hoy tenemos visitas muy emprendedoras. Una empresa que por lo menos yo es la primera vez que escucho que están ofreciendo un servicio que evidentemente hace mucha falta y que es bastante ecológico. La empresa se llama Aiko. Así mismo, se llama Aiko. En guaraní significa ando, vivo, existo, funciono, muchas cosas. Y están con nosotros Julia Pineda, Aleli Goslin y René Zaguier, quienes van a hacernos el favor de explicarnos cuál es el servicio, cómo funciona y cuándo empezaron y cómo están en este momento en el mercado. ¿Quién empieza? Julia. Bueno, Julia. Gracias. Bueno, primeramente, gracias por invitarnos a tu programa, gracias a la audiencia que está atenta a lo que tenemos para contar en esta tarde. Sí. Y bueno, les cuento un poquito. Aiko es una empresa que busca hacer alianzas con otros emprendimientos amigables con el ambiente. Bien. Y en torno a eso brindamos servicios y también tenemos algunos productos. Nuestros servicios tienen dos líneas, una línea de consultorías y asesoramiento en torno al manejo de los residuos orgánicos, principalmente de emprendimientos gastronómicos, y también hacemos el servicio de recolección de esos residuos. Y por otro lado tenemos dos productos principales que son abonos orgánicos que resultan de la transformación de esos residuos y también un alimento complementario para animales de granja. Abarcan un montón de temas muy importantes, ¿Y en qué perímetro ofrecen el servicio? O sea, yo estoy en Asunción, puedo contratarles, van a retirar mis residuos, o yo estoy en Ipacaraí. ¿Por dónde andan ustedes? Actualmente nuestra planta se encuentra en la ciudad de Areguá. Ajá. Y estamos trabajando con emprendimientos gastronómicos de Areguá e Itagüá, pero estamos abiertos a recibir más colaboradores, más clientes, más personas en el ámbito gastronómico que se animen a transformar realmente el manejo de sus residuos. Empecemos por la consultoría. La gente acude a ustedes, quieren que les asesoren para ver qué hacen con sus residuos y ustedes dan un curso, ¿cómo es? Sí, tenemos en la parte de consultoría abarcamos bastante. Incluso asesoramos a granjas que pueden hacer para que puedan generar comida para sus animales. Ajá. Y por otro lado, consultoría a empresas gastronómicas o pequeños emprendimientos gastronómicos que puedan justamente reutilizar
ese residuo gastronómico que ellos desperdician, que es un desperdicio, que va a la basura, esa es la Normalmente realidad. sí. Esa es la realidad. ¿Verdad? ¿Y cómo nace AICO? Vamos a hablar un poco con Julia de cómo nace AICO. ¿Verdad? AICO nace con 3 mujeres. Está Julia, está Rosana Zaguier y estoy yo. Por más que nada ver que en Areguá, las 3 estamos viviendo en Areguá. Ajá. Y en Areguá el problema que tenemos los lunes y martes es la cantidad de residuos gastronómicos que se generó el fin de semana. Hay mucho movimiento gastronómico los fines de semana en Areguá, Por el ¿verdad? turismo. Es turismo. Sí, claro. Realmente. ¿Y qué sucede? Los lunes y martes la ciudad se llena de basura. Esa era nuestra gran preocupación. Y así moscas y olores y todo lo Y que sí, claro. gira en torno a esa Sí, situación. Bien. Entonces empezaron con eso, vieron que ahí hacía falta un servicio, ¿verdad? Más que nada una preocupación de nuestra ciudad, Sí, sobre sí. todo una preocupación de la ciudad en sí, los lunes y martes, de todo ese desperdicio que genera en la avenida de turistas y de gente que pueda estar visitando Areguá. Famoso la época de la frutilla también, que es una cantidad de personas que llegan a Areguá. Entonces, esa fue nuestra preocupación, así nace AICO, Ajá. a partir de ahí. Muy bien. Y, pensaron cómo estructurar la empresa y necesitaban una planta, ¿verdad? Exactamente. Comenzamos a hacer unas pruebas en una cafetería que es mía, que Ajá. está en Areguá, que se llama Amba Café. Empezamos nuestras pruebas ahí. Nuestro residuo bajó a un casi 70%. Es decir, 70% dejó de ir a la basura. Bien. Eso recolectábamos, hicimos todo el En proceso. el café. En el café. Julia es nuestra técnica, ella Sí. puede explicar mejor el proceso, Bien. ¿verdad? Y teníamos esa basura, disminuyó en un 70%, es muchísimo. Claro. Eso dejó de irse a la basura. Bien. Entonces, ahí fue como que Y como comenzamos a son la experimentar. mayoría de lo que recuperan es orgánico, las moscas no tuvieron nada que hacer en el lugar. No, también utilizamos comida, es decir, carne, Y por eso, comida sí. cocinada, pero el proceso que nosotros hacemos hace que no tengamos moscas, no tenga olores, sea un residuo que pueda estar tranquilamente al lado de una persona sin ningún inconveniente. Espectacular. Bueno, entonces hicieron la prueba, vieron que era excelente Era el factible. resultado Ujú. y decidieron hacer AICO. De Amba Café se llama. Amba Café se llama la Amba cafetería. Café. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Amba es en útero de la mujer, No me digas. trono de la vida, ¿En qué idioma? ¿En guaraní? en guaraní. En los Paitahuitenas. Mira que yo hablo guaraní desde chiquito, nunca. De los Paitahuitenas. Exactamente. Claro. Es el idioma de ellos en De realidad. ellos. Y Amba significa trono de la vida, útero de la mujer. Qué bien, qué poético, ¿verdad? Sí, Trono muy lindo. de la El vida. nombre es muy, Sí. muy significativo. Bien. Entonces, una vez que vieron que esto daba buenos resultados, que era muy útil y que podía solucionar para empezar el problema de Areguá después de los fines de semana, ¿qué hicieron? Bueno, entonces empezamos nuestras primeras pruebas en Amba Café, empezamos la recolección y a instalar también el hábito de adoptar el protocolo de manejo con el personal, porque todo el proceso inicia en la cocina. Bien. No está, o sea, no, el proceso no está desconectado de lo que es la producción misma en cocina. Bien. Ya en origen se hace una selección de los materiales. Utilizamos unos contenedores En origen es en la especiales cocina, en la cocina. sí. Ahí se generan esos residuos. Entonces ya en ese punto hay que aprender a manipularlos. Así como Claro. aprendemos a manipular los alimentos para consumir, también hay que aprender a manipular los residuos para evitar justamente esto, las moscas, los olores, las ratas, que generalmente son los problemas en las grandes cocinas, las Es así, plagas. claro. Y No puede meter un gato porque tiene pelo. claro, entonces al reducir ese riesgo, también para el propietario del local se reduce la frecuencia de fumigaciones, por ejemplo. Le ahorra un montón de Le problemas. ahorra un ¿verdad? montón. Sí. También que, bueno, específicamente en Areguá, el servicio de recolección del municipio le cobra un precio diferencial a los locales gastronómicos Claro, por por el bolsa. volumen.
por bolsa. Sí, claro. Entonces, por bolsa y por peso. Entonces, al reducir el volumen de basura, el peso, porque ahorra en eso la comida también. pesa más que lo inorgánico, Sí. entonces el propietario termina pagando menos a la recolección convencional, usa menos cantidad de bolsas, genera un entorno mucho más amigable con el ambiente y las personas alrededor de ese local, no solamente para los Evita turistas. que tenga plagas en su local. Claro, que tenga plagas en su local, que las personas que habitan la ciudad fuera de días turísticos también puedan disfrutar de la ciudad y no tener que salir a la calle a caminar y oler comida que se está Es muy desagradable. descomponiendo. Y que las moscas te atropellen. Y otra situación que se habla poco, pero que es gravísimo, y especialmente para Areguá, porque estamos en plena zona de recarga del lago de Pacaraí, Sí. con un montón de nacientes, principalmente Sí. el Cuá Santo Domingo en el centro de Areguá, los lixiviados, o sea, esas gotitas de la bolsa de basura. Sí, lo que resuma, digamos, ¿verdad? Contaminan muchísimo, es lo que más contamina el agua. Y sí. Entonces, al evitar lixiviados, al evitar malos olores, exposiciones también, evitamos contaminación, enfermedades y dignificamos también el trabajo de las personas que trabajan con lo que es recolección Totalmente. de reciclables. Sí, claro. Entonces, le dan un valor agregado a lo que es casi marginal, ¿verdad? sí, nosotras le damos un valor agregado, pero lo que nosotras no podemos gestionar, como son las botellas de plástico, las latas y otros materiales, ya no queda mezclado. Entonces ya no queda sucio. Le facilitan el trabajo a la gente. Coca-Cola tiene un programa nacional de recolección de botellas de plástico, por ejemplo. Así mismo es. Entonces ustedes le facilitan a esa gente que trabaja con Coca-Cola. Un ejército tiene Coca-Cola. Exactamente. Ellos están haciendo ahora las botellas de spray directamente, no solamente las botellas reciclables, las retornables, sino que todas las botellas de spray se hacen con esa... O sea, ustedes le completan más o menos el círculo del reciclaje. Y es lo que buscábamos, justamente cerrar el círculo del reciclaje. Sí. Porque... Es la primera vez que yo escucho una empresa así acá. Es un material muy rico en nutrientes, Sí, tanto claro. para el suelo como para los animales. Sí. Si bien no es un alimento que puede reemplazar completamente un balanceado convencional, es un alimento complementario que puede reducir hasta el 30% de consumo de alimentos convencionales y que además es más económico que un balanceado convencional. Entonces, muy bien. Es otro ahorro para la gente que tiene para animales. los productores, Sí. específicamente para los productores locales. ¿De qué animales estamos hablando? Que pueden alimentarse con eso. Actualmente, como estamos trabajando con la cafetería, con restaurantes y con cervecerías artesanales, por ejemplo, lo que es residuo de cervecería, como ser cebada, trigo y otros granos, es exclusivamente para rumiantes, vaca, oveja, ¿verdad? Ah. Y lo que es comida cocinada, que ya tiene carne, huevo, Sí. panificados, eso va para cerdos y gallinas. Bien. Rumiantes, cerdos y gallinas. ¿Cómo es la planta? ¿Qué es lo que hacen en la planta? ¿Y qué inversión tuvieron que hacer ahí? Bueno, nosotras lo que hacemos es que tenemos un equipo que recolecta una vez a la semana los contenedores de los locales. Ajá. Cuando llega, o sea, ya en origen, en los locales, ya hay una primera selección. Sí. Lo que son residuos A cargo crudos, del local, digamos. A cargo del personal del local que es formado por nosotros. Le damos Ajá. capacitación. Nosotros El hacemos servicio incluye capacitación. una capacitación Muy bien. para el personal. Bien. Y seguimiento permanente hasta que el personal adopte eficientemente el protocolo Sí. en las Hasta que cocinas. aprenda, digamos. Hasta que aprendan, hasta que ya sea un hábito que Exacto, porque todo nadie es le cuestión tiene de que hábito decir. también, ¿verdad? Sí, porque ahí nuestros aliados son como dos grupos. Tenemos el grupo de la cocina, donde ellos lo que hacen es seleccionar toda la parte cruda, y tenemos el equipo de los mozos, que son los que
tienen que trabajar un poquito en no mezclar con plásticos, no mezclar con papel, hacen otro tipo de selección, pero los mozos trabajan más con lo que es residuos cocinados, porque ya es como un producto final del local. Claro, sí. Y bueno, ellos son nuestros principales aliados, colaboradores, mucho más que los propietarios de los locales, sí. Son los que realmente hacen que el trabajo manipulan, sucio, ¿verdad? sí. Pero sucio es un decir porque en realidad es un trabajo súper limpio, no se manipula directamente, o sea, el personal no toca directamente con las manos esos residuos, son contenedores que se descargan de un punto a otro. Y cuando se llenan esos contenedores, llega el día de recolección, llevamos a nuestra planta, ahí identificamos los contenedores que son de crudos, los que son de cocinados, y ya tomamos la decisión de qué proceso va a llevar. La tecnología que utilizamos es la tecnología de la fermentación. Utilizamos microorganismos eficientes específicos para el tratamiento de los residuos. Incluso hay unos microorganismos especiales que son para descomponer carnes y huesos, que es la parte más difícil de la transformación. Claro. Y que es la parte más importante en la alimentación animal, porque donde mayor énfasis se pone, por ejemplo, en animales de engorde, es en la cantidad proteica del alimento. Entonces, por eso no podemos decir que este alimento va a reemplazar completamente un alimento convencional, porque también es muy variable el contenido. Supongamos que hay, no sé. Sí, no, es pues una fórmula exacta. Claro, ¿verdad? A veces hay más restos de carne, hay veces hay más restos de pastas, o hay días que, bueno, por ejemplo, Semana Santa, hay más vegetales y menos carnes. Entonces, todo eso, sí. Hay variables, pero forma parte de, o sea, al formar este alimento complementario de la dieta de los animales, ya uno reduce costos y genera saciedad, y además los microorganismos que aportamos en el proceso enriquecen la microbiota de los animales, es decir, mejoran la absorción de cualquier otro alimento. Supongamos que el criadero le empieza a dar como prueba a sus animales y después dice, no, la verdad que me queda más cómodo hacerlo de otra manera. No importa, por más de que le haya dado un poquito de ese alimento a sus animales, ya tienen la información en sus intestinos, sí. Y igualmente ese animal va a mejorar su absorción de nutrientes, sus defensas naturales. Va a levantar sus defensas. Puedo decir que soy un animal y utilizo los productos que ustedes hacen. Se puede hacer también para consumo humano, o sea... que tengo problemas con la microbiota. Bueno, también trabajamos con otras empresas que trabajan ese lado, o sea, cultivar la microbiota para consumo humano. A lo mejor está frío, eso yo agua tibia tomo. Ah, ¿en serio? La garganta. Por la garganta, sí. Bueno, qué lindo proyecto. ¿Y desde cuándo está funcionando esto? Estamos 1 año y medio ya. 1 año y medio. Estamos trabajando. Ya tienen una experiencia, ya pasaron la prueba inicial ustedes. Sí, ya la cafetería fue el inicio. Ahí, por ejemplo, uno de los residuos que más tenemos es café. Claro. La borra de café. Sí. Y la borra es alimenticia también, ¿verdad? La borra lo utilizamos más como abono. Sí. Es utilizado como abono. Sí, entonces eso va en la preselección que hacemos, va para el área de abono. En cambio, todo lo que es comida cocinada, etcétera, va para en alimento animal. Muy bien. ¿Cómo hace la gente? Bueno, vos, René, sos el que se encarga del marketing, ¿verdad? Sí, me encargo. ¿Tienen su cuenta de Instagram? Tenemos una cuenta de Instagram. Bien al micrófono. Ahí, sí. Perdón, ahí. Bueno, ahí. Ahí está. Bien. Bueno, ¿y cómo es la cuenta de Instagram? Aiko Aregua se llama. Aiko Aregua. con K. Sí. Aiko Aregua. Aiko Aregua. Bien. Entonces ahí la gente tiene la manera de contactarse, la que quiera los servicios o la que quiera comprar el alimento para animales o quien quiera comprar abono. Exactamente. Supongo que Aregua, doctor, decirle que entre. Supongo que en Aregua tiene muchos clientes entre los frutilleros, ¿verdad?
Vos sabés que con los frutilleros estamos trabajando otras líneas, estamos trabajando más con los lugares gastronómicos. Terracota es uno de los lugares que estamos trabajando a full con ellos. Se llena los fines de semana. Exactamente, redujeron bastante en lo que es sus residuos. Bien. Porque ellos generan mucha comida, especialmente los fines de semana. La cocina trabaja full. Sí. Entonces nosotros los martes pasamos a retirar todo lo que es lo del fin de semana. El que tiene un restaurante paga algo por el servicio de retirar, que ustedes le hacen de retirar la basura orgánica. Sí, tenemos realmente 2 líneas de servicio, uno para pequeños emprendimientos y otro para emprendimientos más grandes. Sí. ¿Verdad? Estamos haciendo para pequeños emprendimientos 200 kilos aproximadamente por semana para los pequeños, y para los grandes son 400, que es el doble. Ajá, bien. O más. Bien. Y ustedes pasan, retiran y después el resultado de eso que ustedes procesan se puede comprar como abono o como alimento. Y todo por el Instagram. ¿Hay un teléfono o algo? Sí, en las redes. Generalmente las tres, o sea, nosotros 3 tenemos acceso al Instagram. Bien. Y generalmente si no respondo yo, responden... O sea, en el Instagram están siempre listos, como los Boy Scouts. Siempre, exactamente. Bien. Exactamente. Excelente. Podemos dar un número telefónico, por favor, es el 0985-340-220, que pueden contactar con nosotros en ese teléfono, ¿verdad? Bien. Y animarse, sobre todo animarse. Sí, pero es conveniente para todos, para la comunidad, para el que tiene un restaurante, es conveniente para el que tiene animales, reduce el costo de la alimentación de esos animales. Es una buenísima idea, y además mejoran el medio ambiente. Sobre todo eso, es ¿verdad? un trabajo ecológico. Sí. Así mismo es. Incluso hay... A lo único que te lo conviene es a las empresas que luchan contra las ratas. Sí. Creo que va a ser muy difícil erradicarlas, pero bueno. Yo la erradiqué en mi departamento con mi gata. Claro. Solucionó. Muy buena elimina las ratas y elimina cualquier alimaña también. Bueno, claro. y es bastante ecológica. Así también. Cuando por ahí alguna descarriada cucaracha entra a mi departamento, ustedes saben que los gatos no les matan así de una, les juegan, les torturan, y a las ratas también les torturan, mira, se muere la rata, le pega un golpe, le aturde un rato y le tiene así, durante horas le está jugando. No, eso aparte, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Bueno, Aiko, Instagram, hay la gente que tenga restaurantes o que tenga una familia que come mucho y hace muchos residuos, ustedes pueden retirar. Claro. Y ¿cuánta gente trabaja en la planta? ¿2? No, actualmente somos 5. A las pues muchos ya son, ¿eh? Sí, porque tenemos... 5 personal en total. Somos un equipo, en total el equipo es de 5 personas. Bien. Hay personas que se encargan de la parte operativa, procesamiento, traslados, y otra parte del equipo que hace lo que estamos haciendo hoy acá contigo. Bien, excelente. Les felicito por la idea. Para mí es... No sé si yo nomás soy ignorante, a veces por lo que uno no sabe, cree que no existe, ¿verdad? Y yo es la primera vez que escucho que hay una empresa, por lo menos acá en nuestro país, que se dedica a esto. Espero que crezcan muchísimo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y estoy seguro que va a pasar, que porque es un problema para los restaurantes que manipulan mucha comida. ¿Qué hacer con los residuos, verdad? Sí, y también que... hay intenciones, o sea, nos damos cuenta que hay intenciones de los propietarios de los emprendimientos gastronómicos de ser más amigables con el ambiente, de ser más amigables con las ciudades, los pueblos en donde están ubicados, pero muchas veces desconocen que existimos o sí, claro. que, no sé, algo pasa, pero sí vemos que de mentalidad están abiertos a hacer cosas distintas. Y también... Ese es tu trabajo, ¿eh? Sí, exactamente. Hacer conocer. Sí.
También Excelente. identificamos, por ejemplo, algunos emprendimientos muy interesantes que a la par de tener su producción gastronómica, también tienen su producción de granja. Entonces, nuestros servicios de consultoría apuntan justamente a A esas ese empresas. nexo, ¿verdad? Porque a veces los lugares, los locales, llevan sus residuos gastronómicos y les dan a sus animales directamente. Sin embargo, a través de procesos de fermentación, cultivo de microbiología, ese alimento puede estar potenciado Claro, ya es un alimento casi científico. y desinfectado. Excelente, ¿Verdad? sí, que es muy Desinfectado importante también eso, completamente sí. para que sea seguro para los animales y los trabajadores que están en el proceso. Ahí cerca tienen ustedes grandes factorías de pollo, por ejemplo. Para los pollos da eso, ¿verdad? Da para los pollos y igualmente ahí es también un trabajo, un camino que tenemos que hacer de que justamente los criaderos, los propietarios de los criaderos se animen a complementar el alimento con otra cosa, con otro tipo de alimento. Les cuento que la empresa, la mayor empresa procesadora, productora de proteínas del mundo, es una empresa brasileña, se va a instalar, empezó a construir su mega factoría de pollos en Caguazú. Ahí puede ser un cliente espectacular. Claro, Sí. Van a claro que procesar Sí sí. mismo. Sí. Centenas de miles de pollos, Claro pobre que pollo. Bueno, Perfectamente. un placer haber conversado con ustedes, les felicito por el emprendimiento. Muchísimas gracias. muchas gracias. Gracias por recibirnos hoy. Sí, uno de mis ídolos en la economía, Ludwig von Mises, dice siempre que la gente busca hacer algo para ganar dinero, para estar bien, y sin pensarlo realmente está beneficiando a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque un panadero decide fabricar panes para vender y mantener a su familia. Y después dice, si hago mejores panes y a mejor precio, voy a vender más panes. Y le está beneficiando a toda la comunidad que come un mejor pan a mejor precio. Pero ustedes, la pequeña diferencia con los panaderos es que ustedes, su empresa realmente, aparte de tener un afán comercial, que es absolutamente lógico y necesario, tienen un componente de mejorar la comunidad muy marcado. Les felicito por eso. Muchas Muchas gracias. Bueno, Julia Pineda, Aleli Goslin y René Saguier, gracias por haber venido. Muchas gracias. Espero que no se pierdan a la salida. O ya no te perdés más, ¿verdad, doctor? No. Ahora ya no. Ahora Nosotros ya no. nos perdimos en la Nos entrada. perdimos la Sí, entrada. sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. A las órdenes. Cuando quieran, cuando tengan alguna novedad, o Claro cuando que quieran, sí. ya Gracias. tienen mi teléfono. Y un placer. Y vamos, inclusive, podemos hacer una visita en un mes, a ver cómo les fue, una evaluación. ¿Les parece? Bueno. Sentate acá, doctor. Muy bien. El doctor César Manuel Godoy, ex juez, doctor en Derecho, dueño ahora de un estudio, no se puede separar de las leyes, es profesor universitario y es nuestro amigo acá en Jarro Café. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, mi querido Alberto, un saludo a la audiencia y acá también a la producción. Sí, señor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, te cuento que así como a vos también nos llamaron mucho, nos enviaron muchos mensajes. Me hicieron muchas preguntas, doctor, ¿qué pasa? El tema de sucesión realmente es muy interesante acá. Sí. Evidentemente hay mucha gente que no abrió la sucesión de sus padres a motivo. ¿Y saben qué? Y muchos de los oyentes seguramente estarán preguntando, ¿y qué pasa si nunca le inscribimos la defunción de papá? Ajá. La de papá y mamá murieron y bueno, y le enterraron, pero nunca inscribieron. Y entonces, ¿cómo van a abrir la sucesión? Porque tampoco está inscrita la defunción. Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que irnos a la ley del registro del Estado Civil de las personas. Ley del registro del Estado Civil de las personas. La ley 1266/88 en este caso,
que es el 87, que es lo que habla al respecto en el sentido, nomás para ilustrarle a los queridos oyentes. El tema de la defunción es interesante inscribir. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se acredita que realmente esa persona falleció. En segundo lugar, ¿quiénes están obligados a inscribir esa defunción o a declarar primero esa defunción y luego inscribir? Y tiene que hacérselo dentro de las 24 horas de ocurrido el deceso. Y en ese sentido, lógicamente, el cónyuge del difunto, los parientes más cercanos, todos ellos pueden inscribir. Y el hecho que no se inscriba, eso no quiere decir que eso ya se perdió el derecho, ya no pueden inscribirse, no. Va a tener que hacer un juicio sumario, en este caso que se llama la inscripción de fallecimiento. Mediante orden judicial, el juez dentro de un proceso va a inscribir. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo yo acredito que esa persona está ahí? En primer lugar, se da cuando si murió en una institución, vamos a llamarlo así, en un nosocomio, en un hospital, entonces está la declaración, está el instrumento, en este caso que otorga, expide, en este caso el médico, donde acredita la defunción de esa persona. En segundo lugar, tuvo que haberse inhumado en algún lugar, un cementerio, que puede ser un cementerio, en este caso municipal, o puede ser también en estos casos, estos particulares que abundan en la actualidad. Entonces, ellos expiden una constancia en que en ese lugar está inhumado los restos mortales del señor o de la señora fulana de tal. Con esos documentos se agregan todo a ese pedido que se llama inscripción de nacimiento, inscripción de fallecimiento, y se da un proceso judicial. Ajá. Y eso se corre, por decirlo así, se da intervención al Ministerio Público, viene con un dictamen, si reunido todos los requisitos, viene con un dictamen favorable que se proceda a la inscripción. Bien. Y se dicta una sentencia por la cual el juez autoriza la inscripción del fallecimiento de ese causante. Ahí, una vez inscrito, automáticamente, ¿qué ocurre? La persona legitimada va a poder solicitar el certificado de defunción. Ajá. Con el certificado de defunción ya puede iniciar el juicio sucesorio de esta persona. Por eso, y algunos como nos preguntaron también al aire, ¿a los cuánto tiempo prescribe? Preguntaron si el juicio sucesorio. Sí, el juicio sucesorio no prescribe. Eso es muy importante. Claro, te voy a poner un ejemplo más todavía. Sí. ¿Qué pasa si ese causante, que el abuelito dejó unos hijos, pero no matrimonial, extramatrimonial? Pero esos hijos extramatrimoniales nunca fueron reconocidos. Ajá. Entonces se puede hacer contra la sucesión lo que se llama, en este caso, el tema para hacer reconocimiento de filiación post-mortem se llama. Y se tiene que recurrir al ADN. Al ADN en este caso, y se hace la inhumación, se extrae lógicamente algún tejido. Exacto, o el hueso, lo que sea, eso dentro de la rama ya de la medicina. El pelo y todo sirve, ¿sabías, doctor? Todo. Entonces se hace dentro de lo que sea calvo el finado. Etcétera. Entonces se hace la prueba de ADN y automáticamente si sale positivo, entonces se hace lugar a ese juicio de reconocimiento de filiación post-mortem. Y eso también no prescribe, doctor. No, los juicios de familia son imprescriptibles. Eso es importante saber. Por eso, justamente eso es importante. Pero también. ¿Qué pasa si hace la sucesión y los hijos no reconocidos no se enteran? Y pasa el tiempo, se hizo toda la sucesión y después se enteran. Bueno, entonces tiene que hacer lo que se llama la petición de herencia. Es decir, la petición de herencia le compete también a los herederos. Que llamados también deben ser declarados, en este caso también sucesores del... Exacto. Muy bien. Bueno, eso es con respecto a... te quiero hacer una pregunta que me pasó a mí. Sí. Resulta que mi mamá falleció a los 95 años, ¿verdad? Falleció así como quien se duerme. Sí. Se fue de repente, ¿verdad? Y necesitamos el certificado de defunción. Sí.
Y como yo vivía en Luque, le llevamos al IPS de Luque, donde era asegurada. Y una médica no quiso dar el certificado de defunción. Porque dijo, no, porque no, si muere en la casa es complicado, no sé qué. Menos mal que vino otra médica y nos dijo, tranquilo, yo le voy a hacer el certificado. ¿Por qué pasa eso? Y no sé, bueno, pero ahí está el cuerpo ahí, ¿verdad? Estuvo el cuerpo. En el hospital. Claro, si le llevamos. Bueno, entonces está el cuerpo ahí. Sí. No es que la médica va a hacer un acta donde el cuerpo está en tu casa. No. No, y me explico. Le llevamos en una ambulancia. Bueno, entonces llegó ahí, pudo haber muerto durante el trajín, lo que sea, se bajó, le estaban reanimando y murió. Sí. Y está obligada en este caso lógicamente... Habrá querido una coima la doctora. No sé, o si no entendía, ¿verdad? Pero no puede ser porque no entienda, si ya es Sí, ducha. ha sido fácil. Ya, no, pues ya habrá sido ducha, ya en el sentido que ya... Claro, uno sí. pasa todo eso y estudian ellos medicina legal. Exacto, sí. ¿Entendés? Entonces no pueden desconocer esa naturaleza de esa cuestión, etcétera. Bien, continuemos, eso es aparte. Bueno, entonces dijimos que dentro de las 24 horas, por eso es que cuando uno fallece rápidamente, pero ahora ya se encargan toda esa funeraria de la inscripción también del fallecimiento. Sí. Ya hay parientes que ya ni le dan nomás la funeraria y hacen todas esas diligencias. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa en el interior? Lo que siempre suele ocurrir. Ahí, tipo Ñandente, Ramón Cajón, que el intendente dio, Sí. que colaboraron nomás los muchachos, Sí. o que traigo la funeraria y vamos a pagar cuotitas, y nadie se encarga de eso. Entonces, y suele ocurrir que justamente los abuelos, los padres de esas localidades tienen propiedades, tienen, ¿cómo se dice? También inmuebles, tienen vehículos, eso. Entonces, después comienzan, en este caso, cómo van a hacer el juicio. Ahí es esa situación. Entonces, le digo a los oyentes que existe también, o está previsto en caso de que no se haya inscrito dentro de ese término de las 24 horas de proceder judicialmente a la inscripción. Ajá. ¿Entendés? Entonces tiene, como siempre habíamos dicho nosotros, todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución en la vida en el sentido. Sabemos también que la muerte, ya lógicamente, ¿verdad? Pero todo tiene solución. Siempre hay una manera de solucionar algunos impases, lo que sea al respecto. Por eso que el certificado médico de la defunción debe contener en lo posible el nombre, apellido, todos esos datos. Hay veces que no tienen, pero por eso se le pide la cédula de identidad, entonces se anotan todos esos datos a los efectos de consignar en ese certificado de defunción. Lo importante, la edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nombre de los padres, quién era su papá, quién era su mamá, todo eso. ¿Por qué? Porque eso se debe inscribir en los registros, en el registro del Estado, y ahí tiene que saber también quién eran sus padres. Sí. Nacionalidad, etcétera, y la causa de la muerte, en este caso, ¿por qué viene a ser la causa de la muerte? Día y hora en que sucedió, etcétera, etcétera. Eso tiene que inscribir en cualquier oficina, se llama también el registro del Estado Civil de la comunidad, del lugar, del barrio, lo que sea, siempre hay un lugar ahí. Muy bien. Habíamos dicho también que no puede inscribirse, claro, sin autorización judicial, por eso es que tiene que hacer ese juicio sumario al respecto. Habías dicho vos también, Alberto, en este caso, ¿qué pasa, supongamos, unos herederos nomás llevaron todos los inmuebles, los bienes, y hay algunos que no se enteraron? Sí. Entonces habíamos dicho también en este caso que tiene que hacer el juicio que conocemos, que es el tema de la... habíamos dicho que es el tema del juicio de petición de herencia. En este caso, claro, habíamos dicho que el juicio de petición de herencia es una acción que compete en este caso a los herederos de reclamar, lógicamente, los bienes de la herencia detentado por quienes lo tienen a título de singular, en este caso, como sucesor del causante. En este caso, es importante también que esta acción es una demanda ya contra yo, que soy heredero. Exacto. Tengo que ser declarado heredero en una sucesión. Y tengo que demandarle, en este caso, al heredero declarado y quien se adjudicó en esos bienes, en este caso. Por eso es importante que yo le voy a excluir en un caso eventual
o voy a ser reconocido como coheredero. Y ustedes me preguntan, ¿y cómo es que yo le voy a excluir? Sí. Supongamos que yo soy el hijo de mi papá, pero mi tío abrió la sucesión y dijo, no, don Miguel no tiene más esposa y tampoco tiene hijos. Sí. Yo soy el heredero. No, y dice él dijo, porque soy hermano. Sí. Y se adjudicó él. Sí. Y después yo me entero, yo vivo, qué sé yo, en Estados Unidos, me Sí, entero sí. que papá murió, qué sé yo, y dejó bienes. Entonces yo vengo acá, entro en la sucesión, soy declarado primeramente heredero, Ajá. y una vez que yo sea declarado heredero, entonces voy a hacer la acción de petición de herencia. ¿Qué pasa si mi tío llevó todos los bienes? Claro. Entonces yo voy a ser declarado heredero para, lógicamente, excluirlo. Por eso es que habíamos dicho también en alguna oportunidad, el heredero más cercano excluye al más remoto. Ah. Por eso, ¿quién hereda primero? hijo. El hijo. Sí. El otro es más lejano ya. Sí. Entonces, el pariente más cercano, yo le desplazo en este caso a mi tío. Y automáticamente soy reconocido como heredero. ¿Y qué pasa si los bienes que él detentó lo tiene todavía? Entonces yo le voy, por eso es que se llama petición de herencia. Ajá. Eguerú shepea, tráigame esos bienes. Exacto. Yo soy acá el que... Exactamente. Por Y eso sí. es importante en este caso y tiene que restituir en este caso al heredero todos los bienes hereditarios y todas las cosas que el causante los tenía a posesión, en calidad de posesión inmediata. Tiene que devolver todos esos bienes. Y ustedes me preguntarán también en un caso eventual, ¿qué pasa si él en este sentido vendió esos bienes? Exacto, eso te iba a preguntar yo. Vendió y farreó por su... Claro, entonces tiene que pedirle el producto ya porque se enriqueció sin causa, se llama él. Ah. Un enriquecimiento sin causa. ¿Cómo él se va a enriquecer si él no tiene la causa? ¿Qué quiere decir la causa? El motivo, la razón. Él no puede estar beneficiándose con esos bienes que no le pertenecía. Totalmente. Por sí. eso que el otro que habrá comprado de buena fe, bueno, yo compré de buena fe, entonces el tío el que va a tener que restituir en este caso el producto obtenido, que en este caso va a ser en dinero, en un caso eventual. Por eso es importante. Antes de continuar, dice acá, por favor, doctor, ¿podría pasar su número o la dirección de su oficina? Bueno, y vamos a pasar el mal número, ¿verdad? El Y número después ahí le es vamos a más pasar un fácil. GPS en Claro. un caso eventual al respecto. 0972-216-296. 0972-216-296. Exactamente. Ahí está. Bueno, Me había contestado una pregunta que es del anterior bloque. Dice Adriana, los residuos serían para alimentos de cerdo, también para alimentos de cerdo. Para cerdo rumiantes, que son vacas, caballos, y también para pollos. Y con botella de vidrio de gaseosa y cerveza sirve para reciclar. Y vos sabés que sirve, pero no sé cómo los recolectores, los recicladores van y revisan la basura, y yo siempre le pongo todas las botellas de vidrio en una bolsa. Así le facilita. Claro. Y creo que eso se derrite el vidrio. No, y ¿sabes dónde se lleva, Alberto? Ahí cerca de camino de ¿cómo se llama? Ipané, Ajá. donde está Coca-Cola. Coca-Cola, lo que sea, esa fábrica de cerveza. Sí. Entonces ahí hay una fábrica de recicladora de vidrio. Ah, muy bien. Entonces se ponen todos los de acuerdo ahí, bueno, y son los proveedores de los vidrios, eso. Entonces todo se recicla. Ah, muy bien. Acá tengo un... Ah, no, ya borró. Acá tengo. Ya. Voy a ponerte tu auricular. Vamos a ver qué dice Julio. Una pregunta para el distinguido doctor. En la acción de petición de herencia no es similar a la de la acción de colación, en el sentido de que hay que restituir el valor del bien solamente. No. O en la de petición se restituye el bien propiamente. Bueno, muy interesante acá la pregunta del oyente, Sí, señor. porque acá hay que distinguir dos cosas, que es la petición de herencia, es decir, acá se reclama los bienes Ajá. que detentó el tío, por eso como ejemplo. Ajá. Es decir, dame la casa que a vos te adjudicaste. Sí, Sin embargo, en la colación sí. son varios hermanos,
pero uno nomás se adjudicó todo, entonces yo le pido la parte que me corresponde a mí. Claro. Por eso es que se llama la colación, mi parte nomás dame. Pero en la petición de herencia, dame la totalidad, vos no sos heredero. Claro, es diferente. Por eso, como por ejemplo... O sea, el que hizo la trampa en el El ejemplo tío. que pusiste, el tío, él queda sin nada. Claro, él no quiere, entonces dame la totalidad, petición de herencia, MS, porque Sí. yo soy el ¿Quién va heredero. Exactamente. Por eso es importante nomás la colación acá en este sentido nomás es, yo lo que voy a hacer, yo lo que voy a pedir es que se traiga a la masa hereditaria el valor nomás. Sí, Yo lo que le voy a pedir a mi hermano es si él vendió mi parte nomás que me dé. sí. De la casa, entonces yo voy a ser reconocido como copropietario. Y si él vendió la casa, yo le voy a pedir el valor de lo que me corresponde a mí. Si éramos dos herederos y él se adjudicó la totalidad, entonces 50% soy yo y 50% es él. Vendió por 1.000 millones, entonces me tiene que dar 500 millones. Eso es la colación. Yo le pido la parte que me corresponde en este caso. Sin embargo, en la petición de herencia, en un caso eventual también es para que sea reconocido como coheredero o para excluirlo a quien no era heredero Ah, muy bien. y peticionar. Por eso es que se reclama lógicamente y hay una obligación de restituir en este caso al heredero todos los bienes hereditarios. Y supongamos que el tío haya vendido en este caso, Sí. como dije yo, no es posible la restitución, se aplicarán en este caso las disposiciones que rigen al enriquecimiento sin causa. ¿Y qué es lo que quiere decir enriquecimiento sin causa en este caso? Ajá. El tío se enriqueció. ¿Y cuál es la causa? No tiene el origen. La causa es el origen, el Ajá. motivo por el cual entonces él no tiene, se está enriqueciendo sin causa. Él no era heredero. Por lo tanto, tiene que devolver, restituir todo lo que recibió sobre el producto, en este caso vendido, para hacer la diferencia nomás. Bien, a ver qué dice otra vez, Julio. Entiendo lo que explicó, pero no iba a apuntar a mi pregunta a esa circunstancia, sino que si en la acción de petición se reclama, ya, por supuesto, la totalidad del bien o se reclama el valor del bien. ¿Qué pasa si el tío vendió la casa? Ahí está. A eso va apuntado, gracias. Y ahí ya le respondí. Ahí ya te justo. respondió, tiene que restituir el valor. Por eso. Sí. Ya no es posible porque vendió él. Ella vendió. Exactamente. Y si no tiene la plata, se va preso, se la entera. Y bueno, y le vamos a inhibir. Ujú. No, voy a buscarle alguna manera porque él me conocía a mí. Ahí está el fraude procesal también, Alberto. Ajá. Porque él a Mintió. sabienda que yo existía, Ujú. que yo era el heredero de su papá, Sí. de su hermano, Sí. entonces él abrió la sucesión y ahí está el fraude procesal, la mala fe en este Exacto. caso. Y ahí hay que ver si entra dentro de la cuestión penal, etcétera, porque él se está adjudicando, adueñando de cosas que no le pertenecía y aparte dispuso también de esos bienes. Ya está respondido claro el doctor, dice acá Julio. Gracias, Julio. Bueno, sigamos. Bueno, entonces esa es la pregunta que, o sea, que me escribieron mucha gente así consultando, ¿verdad? Ya que estamos, repetí por tu teléfono, acá no escuchó bien nuestro amigo. 0972-216-296. Muy bien, Al respecto para poder. bien. Por eso es importante nomás, le digo, de que conocer nomás estas cuestiones. A veces no sabemos cómo actuar y ya se abrió la sucesión, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante tener también en cuenta es que, ¿qué pasa entonces con la petición de herencia? ¿A los cuántos años prescribe? Por eso es importante también que la petición de herencia prescribe a los 10 años. Pero acá hay algo que hay que entender. El plazo se computará desde que el demandado entró en posesión de la herencia. Entonces, para entender, en este caso, quién es la persona, en este caso, que entró en la posesión. Y ahí puede ser, en este caso, el tío. ¿Desde cuándo entró en posesión? Por eso es que da un plazo mayor para que el ejercicio pueda ser, en este caso, direccionado por el titular, en este caso, que es legitimado que va a hacer la demanda de petición de herencia al respecto. Muy bien.
La parte de lo que corresponde también a la petición de herencia, tenemos que entender en este caso que se aplican las reglas en un caso eventual a la acción de reivindicación relativa, en este caso a las obligaciones del poseedor. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso la reivindicación? Que se devuelva la cosa. Ajá. Por eso quiero reivindicar que se me devuelva mi derecho, quiere decir eso, Alberto. Acá solemos escuchar, quiero poner nomás en tela de juicio eso, estas manifestaciones que hay frente al Congreso. Sí. Cuando se van los funcionarios a hacer las manifestaciones, dicen algo. ¿Qué vienen a peticionar? Le dicen los periodistas. Sí. ¿Qué es lo que reclaman? Le dicen. Sí. No, y nosotros venimos queremos pedir la reivindicación de nuestros salarios. Bueno, y acá no hay ningún perjuicio al salario. Reivindicar quiere decir que se te devuelva algo que a vos perdiste. Claro. Pero ellos no perdieron nada. Sí. Ellos lo que están reclamando es aumento de salario. Por lo tanto, no es reivindicación. Sí, sí. Me explico nomás para entender. Por eso es importante nomás. Sí. No todos pues somos abogados. Ahí la mayoría son médicos, ingenieros, que se van funcionarios, etcétera. Por eso para hablar bien nomás a veces qué es lo que es reivindicar, que se te devuelva tu derecho. Así mismo. Bueno, acá Oscar dice, buenas tardes. ¿Cómo se llama el doctor? Dice Oscar. César Manuel Godoy Morales. César Manuel Godoy Morales. Él quiere también tu teléfono. Bueno, y después al final vamos a reiterar con mucho gusto. Sí, bueno, entonces eso nomás es lo que es la reivindicación. ¿Y contra quién va a ir esa demanda de reivindicación? Por eso se aplica las reglas de la reivindicación. Contra la persona que está obligada a restituir. ¿Qué pasa si es el tío el que está viviendo ahí? Y entonces esa persona va a tener que devolver la cosa que él lo tiene en calidad de poseedor, en este caso, o a calidad de dueño. Por eso es que al peticionar la acción de petición de herencia, al accionar ese derecho, él va a ser reconocido como tal y adjudicado. Una vez que tenga todos esos elementos, él es el propietario, pero el tío, queda en posesión de la cosa y no quiere devolver. Ajá. Entonces, por eso es que se hace ese juicio de reivindicación también, en este caso, para que devuelva. Como yo no puedo ejercitar mi derecho con violencia, Alberto. Claro. No puedo, gana no me falta de meterle un balazo. Digo así en términos salvajes. Pero no puedo, pues. Sí. Porque voy a tener problemas yo y voy a ir preso yo, ¿sabes? Y sí. Entonces, enervo, me voy en la jurisdicción, en este caso en los tribunales, y peticiono mi derecho. Bien. Reclamo mi derecho y ahí se plantea esta cuestión jurisdiccional. Acá Mafalda dice, las personas que mueren fuera del hospital, su certificado de defunción debe hacerlo el médico que la estaba tratando y le conoce, o en su defecto el forense. Sí, y en este caso teníamos, porque mi sobrino que es médico, es el que le atendió hasta el último momento. Sí. Y él hizo el documento de fallecimiento, hora, motivo de la muerte. Y aún así le llevamos al IPS y ahí fue que tuvimos el problema. Bueno, y por eso, vamos a poner como ejemplo también en este caso, ¿qué pasa si una persona muere en un hogar de ancianos? Ajá. ¿Qué pasa? No, y no está en la casa. No está en la casa, sí. Entonces, ¿quién es el obligado ahí? Y el director de esa institución de comunicar, en este caso, el fallecimiento también. Pero antes de que continúe, acá tengo otro mensaje de voz. Ahí tocó varias veces en el instituto la prescripción de derechos, doctor, y quería saber si coincide conmigo para, de manera también a esclarecer esta figura con los oyentes. Pero tengo entendido, ¿verdad?, que la prescripción solamente opera contra los derechos personales, no contra los derechos reales. Por supuesto, tampoco los de familia. Entonces, si alguien te debe plata, te debe indemnización, hay un derecho reconocido en una sentencia, derivados de contrato, etcétera, etcétera. Esos prescriben en determinado tiempo según lo que dice el Código Civil. Pero, por ejemplo,
el juicio, el derecho de las acciones reales, las interdicciones, los interdictos, perdón, las acciones de reivindicación, de usucapión. Esos derechos nunca prescriben, como tampoco los derechos de solicitar la nulidad de acto jurídico o los derechos de familia. Un abrazo, Alberto, solamente para ponerme un poco de acuerdo con el doctor si es así. Un abrazo. Te pregunto si es así. Sí, sí, bueno, acá está bien. Yo no sé si es estudiante. No, él es abogado. Abogado, bueno, Sí, sí. Ahí está. Bueno, los derechos reales son imprescriptibles, es decir, como un ejemplo para entender la reivindicación. Sí. Vos sos dueño hasta que te muera, Alberto. Ajá. Entonces vos podés reclamar durante toda tu vida, podés reclamar. Ahora, lo que puede, no voy a mezclar porque si no vamos a embarrar la cancha. Yo quería embarrar, pero para no embarrar la cancha. Sí. El derecho real, en este caso, el derecho de que se te devuelva es imprescriptible. Sí. Así como también como los derechos de familia. Ajá. Ahora, el interdicto que él hace mención, y vos me preguntaban, el interdicto, Sí. supongamos que vos estás en posesión de este inmueble de la casa. Sí. Yo soy el dueño. Sí. Vos estás hace 3 años en el inmueble, que yo, como había dicho yo una vez, te presté la casa para que entres. Sí. No salís más. Entonces yo vengo y te echo a patada. Bien. Bien hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Vos te vas y planteás, en este caso, interdicto de recuperar la posesión o de recobrar la posesión. Sí. Porque yo no te puedo echar a la fuerza. Ajá. Y ahí vos te fuiste a hacer la denuncia y se demostró que vino una turba, yo llevé una turba y a patada te echamos. Ajá. Entonces, eso prescribe a los 1 año, Bien. los derechos de los interdictos, para entender nomás. Y ahora, los derechos de familia son imprescriptibles. Habíamos dicho en este caso justamente el tema de de la filiación post-mortem. Claro. Entonces, esos son imprescriptibles en unos casos. Ahora, como dijo también bien, en este caso, si hay deudas, prescriben a los 4 años los derechos de crédito. En este caso, el pagaré, el cheque. Bien. Me explico. Por eso es que si todo tiene un tiempo de prescripción, no puede dejarse al albedrío de las partes. Dentro de 40 años te demanda un pagaré que había sido, vos te había endeudado hace 40 años por 30.000 guaraníes. Cuando comenzaste a trabajar y viene ahora te quiere reclamar y esos 40 años va a ser intereses, veo. Y sí. Entonces, por eso que también hay algunas cosas que prescriben. Ajá. Y prescribir, ¿qué quiere decir? En este caso, es el derecho por no haberse ejercitado en su tiempo. Ajá. La prescripción lógicamente, se da por la inacción del derecho, Claro. por no ejercitar ese derecho en ese tiempo. Ah, Prescribe la acción por inacción. Ahí está. Prescribe la acción que yo tenía por mi inacción. Claro. Si vos accionás a tiempo... Claro, por eso está poniendo en derecho, estás reclamando un derecho dentro de ese tiempo. Muy así bien. mismo. Como para entender nomás acá, hay muchas aristas. El juicio, bien sabemos también que los juicios de indemnización de daño y perjuicio prescriben a los 2 años al respecto. Por eso es interesante siempre, cuando viene una persona con un caso, evaluar qué es su petición y qué derecho es lo que él va a reclamar. Y si es un derecho de crédito, entonces hay que ver el instrumento, cuándo venció. Y si venció, hoy estamos el 22, ¿verdad? Sí, sí. De octubre. Y supongamos que el 22 de octubre del 2000, 21 de octubre del 2020. Ah. Hoy ya estamos 5 años. Prescribió la acción de los cheques para reclamar como de los títulos de crédito. Y si estaba dentro de los 4, entonces tiene derecho a reclamar. Y los pagaré prescriben también. Claro. Lo que hace acá, en un caso eventual, este tema de los pagarés, la mafia de los pagarés, algunos iniciaron como juicio ordinario. Ajá. Y los juicios ordinarios prescriben a los 10 años. Entonces iniciaron como juicio ordinario y por eso es que hay algunos que dicen, ¿cómo pico un pagaré que hace 8 años ya venció? Hey. Pero eso no está bien, porque hay 2 días. No. El título es como la acción ejecutiva lo que ya prescribe a los 4 años.
Entonces, ¿Qué es la acción ejecutiva? Y bueno, que yo presento y ya sale el mandamiento de intimación de pago y se le intima, Sí. se embarga, se remata, todo. Es un Sí. juicio, un procedimiento mucho más corto y mucho más rápido. Sí. Sin embargo, el juicio ordinario es reconocimiento de crédito. ¿Vos me debes? Es la Ah. pregunta. Ah. Por eso te hago la demanda. Ahí tenés tiempo para responder 18 días y ahí decir, no, yo no te debo, que esto y aquello. Ahí ya no se discute en el sentido de la ejecutoriedad, sino ahí lo que se está tratando de reconocer es el instrumento en el sentido de la deuda para poder ejecutar. Prescriben a los 10 años. Ah. Bueno, sigamos. Bueno, volviendo otra vez en este tema de del deceso, en este caso habíamos dicho también qué pasa si están están en un lugar donde están asilados o donde están esas personas, vamos a decirlo así, asilo se llama, sí, asilos, o lugar de Residencias de ancianos. Exacto, porque no es un asilo, es como si fuera que bueno, entonces ellos están obligados, los directores, las personas encargadas de eso, está obligada a comunicar el fallecimiento tanto ante el oficial del registro como también en este caso a las personas que son en este caso sus parientes. Y me preguntarán, ¿qué pasa si muere ahí? ¿Cómo se hace? Entonces hay que comunicar a la policía inmediatamente. La policía viene a hacer la intervención para ver si le comunica a la fiscalía, que le va a comunicar para que si hay violencia, por decirlo así, se va a hacer levantamiento de cadáver y va a ser diagnosticado, como se suele decir, va a ser llevado a este lugar que, ¿cómo se llama? Acá hacia Sajonia, donde se le hace el examen al cuerpo. Donde el forense revisa el cuerpo. El forense del médico siempre, el EMIR. Sí, sí. Bueno, ahí a ese lugar. Bueno, y ahí se le va a hacer lógicamente el diagnóstico, porque se le va a examinar el cuerpo, cuáles fueron las causas del fallecimiento, etcétera. Si hay violencia en un caso eventual, sí, murió lógicamente por una cuestión ya de un paro cardíaco, entonces se hace el diagnóstico en esto y se va, y con eso ese instrumento acredita entonces el fallecimiento y con eso se va a inscribir también. Por eso es importante también si muere en la casa la persona. No murió en un hospital. Ajá. Entonces se llama a la policía y la policía hace todo esa intervención, por decirlo así. Sí. Bien. Ya. Otra cosa de lo que es también dentro de la sucesión, habíamos dicho también, ¿qué pasa? Otra pregunta, doctor, el apellido. Ajá. Rodríguez con S es mi padre, pero a mí me escribieron con Z. Sí. Bueno, Sí. y ahí entonces algunos, por decirlo, algunos juzgados no le dan la declaratoria de herederos porque dice que hay esa pequeña modificación tiene que haber en la Z o en la S. Entonces, algunos inician el juicio de rectificación de instrumento público, que es el hijo el que va a rectificar su apellido. Exacto. En vez de que sea con Z, es con S. Entonces, para que no haya problema, entonces también se le pide la rectificación de esos instrumentos, que es un juicio rápido también. Y lógicamente eso se escribe y ahí ya sale lógicamente el nombre correcto, el nombre correcto del padre o el nombre correcto del hijo al respecto, para no tener problemas en la declaratoria de herederos. Porque Excelente. todos los otros hijos tienen con S y él tiene con Z, para evitar esas circunstancias. Por culpa de que le anotó eso, ¿verdad? Y sí, nunca pues se dieron cuenta también. Y yo les digo una cosa, cuando uno va a inscribirle al hijo o a la hija en el registro del Estado Civil, hay que leer ese acta donde se está inscribiendo. Y si nota un error, advertirle, en este caso ahí, al oficial del registro, para que él haga la corrección ya ahí. Entonces no tenga ese problema de lo que pueda ocurrir después, que es lo que estamos haciendo como ejemplo. Nosotros no nos acordábamos y una cantidad de oyentes se acordó. Acá dice Fernando Martínez Morgue, José González Morgue, Álvaro Stanley Morgue,
Miguel Romero Morgue. Ahí está la Morgue. Ya me gritó ya. Y María Graciela Morgue. Bueno, ahí está. Qué suerte que ellos saben, pues nosotros no olvidamos. Hasta el médico dijimos, el Emir, que es el que hace la evaluación del examen. Gracias a la gente. Gracias. Y ahí los dos se nos agarró una laguna ahí al respecto. A mí me se le agarra océanos mentales. Bueno. Tenemos que irnos a una breve pausa, doctor. Bueno. Y después continuamos. Ya está, señor. Pero antes de irnos a la pausa... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimiza los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar grandes resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Y ya que estamos con Granusa, podés potenciar la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, obtenga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideramos que la infraestructura es la base para el desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris, en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura, separar los residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases.
La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, son las 19:13. Doctor, contame qué más podemos conocer de este tema, que evidentemente todos en algún momento pasamos por ese momento en la vida, ¿verdad? Sí. Cuando se nos muere un familiar, los padres o hasta un hermano de repente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si muere en un hospital? Muere en un asilo, muere en una penitenciaría. Sí, sí. ¿Quiénes son? Habíamos dicho, o entidades religiosas, en este caso militares o establecimientos similares, automáticamente tiene que hacer la declaración y está por ley obligado, en este caso, el director o el jefe de la institución. Lógicamente esto es importante, ¿por qué? Porque esa declaración va a ser inscrita ante el registro del Estado Civil y eso va a dar lógicamente una legitimidad para que los herederos, en este caso la esposa o los hijos, puedan entonces peticionar ese certificado y hacer lo que tenga que hacer con el mismo, en un caso eventual. Por eso en este caso habíamos dicho hace rato como ejemplo también en hospitales, asilo, penitenciarías al respecto. Exacto. Todo esto. Y me llamó la atención también cuando dijiste que la médica no le quiso dar el certificado. Sí. Y vos sabés que hay una norma al respecto, Alberto, también sobre eso. Ajá. Interesante, puedo conocer también que el certificado médico de defunción contendrá en lo posible el nombre, apellido, todas estas cuestiones, ¿verdad? Hora en que murió, el nombre del facultativo que atendió al difunto o examinó el cadáver. Exacto. Atiendan una cosa, que examinó al difunto, quiere decir que estaba vivo todavía, y el otro que ya examinó al cadáver. Y el certificado deberá expresar si esta circunstancia le consta personalmente o por informe de terceros. Ajá. Entonces Todo ahí eso él tiene que decir, me consta personalmente porque yo le examiné. Sí. No me consta, pero por informaciones de su hijo, Sí, dice claro. que se agitó mucho, qué sé yo, y después dejó de respirar. Entonces él va a determinar más o menos cuál fue la causa de muerte. Otra cosa, ¿qué pasa si hay indicio de una muerte violenta o de otra circunstancia que haga presumir, en este caso, vamos a llamarlo así, la existencia de un delito? Lógicamente, el oficial del registro civil tiene, en este caso, sin perjuicio de la facultad de inscribir, tiene la obligación de dar aviso a la autoridad policial Claro, sí. para que ellos tomen carta en el asunto. Exacto. Y si no hace eso, lógicamente es pasible, lógicamente, de una cuestión, de una responsabilidad penal y administrativa. Penal por haber no comunicado, que es la omisión. Ajá. En este caso, no una omisión de auxilio, no comunicó un hecho punible. Y, lógicamente, dentro de la cuestión administrativa va a tener un sumario que puede llegar a la destitución, en este caso, del funcionario por haber omitido esa acción de realizar un determinado acto. Exacto, muy bien. Entonces, ¿te das cuenta? Esta ley 1266/87 del registro del Estado Civil de las Personas tiene muchas aristas también, Alberto. Y esto muy pocas personas conocen. Sí, es cierto, yo no conocía por lo menos. Y por eso más te digo, estamos hablando del tema de la defunción, pero nos fuimos mucho más allá. ¿Cómo Exacto. se obtiene el certificado? ¿Qué pasa si esa persona no se inscribe? ¿Cómo yo tengo que hacer? Etcétera. Esto le estamos instruyendo acá a los oyentes. Me parece excelente. Tenemos que ir otra vez a una pausa, doctor. Bueno, señor. Volvemos enseguida. Es tu Radio 1000.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. 19-20 minutos, estamos charlando con el doctor César Manuel Godoy sobre temas que evidentemente le interesan a mucha gente. ¿Y qué nos quedó en el tintero? No, solamente eso para no mezclar ya con Para otras no mezclar cosas, con otros por decirlo temas. así, Me ¿verdad? parece muy bien. Como el tema sucesorio siempre, eso es como se suele decir, no acaba nunca las preguntas. Sí. Siempre hay aristas. ¿Qué pasa si una de las hermanas nomás llevó todo? ¿Qué pasa si se cedió unos bienes pero no se individualizó los bienes? Por eso, todo eso también es importante, porque ¿qué pasa si yo te cedo todos mis derechos como hermano? Pues yo tengo que individualizar qué bienes, Alberto. Exacto. Y se suele ocurrir, o se suele hacer, y ocurre esto que se cede la universalidad de las cosas. Y eso no puede ser, porque yo tengo que individualizar qué casa, qué vehículo te estoy cediendo. Yo estoy cediendo como heredero también que soy. Pero yo no te puedo ceder la universalidad en el sentido, ¿por qué te digo un ejemplo? ¿Qué pasa si se encuentra, había sido que papá tenía otros inmuebles, no se desconocía? Y eso no era en ese sentido la intención de mi sesión. Por eso es importante que la sesión se individualice qué cosa se va a ceder o se está cediendo. Te quería preguntar algo, doctor. Tiene más o menos que ver con esto que hoy desarrollaste. Sí. Pero que es muy sensible para mucha gente. Todos sabemos la desgracia que sufrió Salvador Cabaña, ¿verdad? Sí. Que le pegaron un tiro, perdió su carrera futbolística. Tenía una propiedad muy grande y la mitad le sacó su señora. Y ahora los hijos le quieren declarar insano para sacarle la otra mitad. Sí. Y el tipo no tiene todas las facultades que tenía antes, pero
trabaja en la panadería con su papá, un montón de cosas. ¿Quién determina en esos casos cuál es la situación mental del que es demandado? En primer lugar, el psiquiatra. Ajá. Y por eso tiene que haber un estudio, es decir, algo preliminar primero, Alberto, tiene que haberse presentado. Que él es una persona que no puede valerse por sí misma, tiene que decir todos los estudios preliminares, y que él está siendo sometido a esa cuestión psiquiátrica, un ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar ahí? Que él no es apto para el cuidado, como tampoco para la administración de sus bienes. Dos cosas hay que tener acá en cuenta: que él no puede cuidarse y que él no puede administrar sus bienes. Ajá. A veces se suele decir, ¿para qué pues yo le voy a declarar insano a papá si papá no tiene nada? Me explico, pa. Exacto. El efecto es acá porque ahí viene, Alberto. Y sí, ahí vienes. Bueno, y vámonos a suponer que, pero así como vamos a decir, no somos médicos, no somos quienes para determinar, vamos a poner nomás como ejemplo en este caso esa persona, pero el médico psiquiatra va a determinar la aptitud de esa persona, si puede valerse por sí mismo, si está dentro de sus facultades mentales apto para el cuidado de su persona y lógicamente la administración. Claro. Vamos a suponer que él no está apto. Por consiguiente, al no estar apto, tiene que nombrarse en este caso el curador. Sí. Y el curador viene del latín curare, que significa cuidar. Sí. ¿Qué quiere decir? Que se le restablezca y se administre nomás sus bienes. No, que se le saque. No, acá pues se quiere malinterpretar en el sentido, no sé, digo nomás yo, de que le quieren quitar los bienes. Eso de ninguna manera, él es un simple administrador, van a ser su hijo. De ninguna manera va a poder disponer. Ahí. Y si quieren disponer, un ejemplo va a ser por otra vía que se llama venia para vender. Y esa venia para vender hay que demostrar por qué se quiere vender. En el sentido de que se quiere vender para cuidar a su papá que necesita medicamentos, que necesita atención médica, que implica muchos gastos, etcétera. Pero no por una cuestión de capricho nomás. Acá tiene todo el aspecto de una cuestión de ambición. No, personal, lógico, no quiero entrar en pero así mismo, Sí. por eso no, Sí. pero hay que tener mucho cuidado acá, porque así como le vemos, esa persona está trabajando, está bien, no necesita de otra, digo yo, Y sí, pero claro. yo no soy el médico, Claro. no soy el psiquiatra, médico que va a definir va a determinar, va a diagnosticar su tipo de conducta, va a evaluar sus cuestiones mentales, etcétera. Hay 2, 3 preguntas, como siempre decía yo cuando me iba con el médico forense y le pregunté, ¿por qué, doctor, vos siempre le haces esas preguntas? Y ¿sabe qué eran las preguntas, Alberto? No sé, lo más importante. Le decía a la persona, vaya para doña, y por ahí, más peña de presidente. Y ¿sabes qué? Uno nos dijo, Rodríguez, ¿cómo? Andrés Rodríguez, pedañas del presidente. Evidentemente se quedó en el pasado. En el pasado. ¿Y hoy qué día es? Lunes, pero viernes ya era. Ya. ¿Y cuánto es 7 más 5? 8, ¿entendés? Hay cosas que así le preguntaban ya automáticamente, él ya entendía cómo venía la mano. Mental. Bueno, doctor, hemos terminado nuevamente una jornada fructífera. Te agradezco mucho la presencia, así que nos vamos a encontrar el próximo martes. Martes a las 18 horas. Así mismo. Un saludo a todos también. Tenés que dar tu número telefónico. Sí, bueno, 0972-216-296. Ahí está. Nos vamos, un placer. Volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Carteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.